los estoicos, los epicúreos, los cínicos, etc. Este grupo de sabios, su interés es buscar respuestas al origen de las cosas. La religión se unifica en los mitos. Se produce un sincretismo con otras religiones y aparece el monoteísmo. La contribución griega a la filosofía y a la ciencia es trascendental. Los padres de la filosofía y de la ciencia son filósofos destacados, como Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Parménides, Zenón de Sitio, Heráclito, Empedocles, Anaxágoras, Protágoras, Gorgias, Sócrates, Demócrito, Platón o Aristóteles. Destacaron historiadores como Heródoto o Tucídides, matemáticos como Teodoro de Cirene o Hipócrates de Quíos, médicos como Hipócrates de Cos o Almacenón. Sin embargo, una de las facetas más importantes de aquel desarrollo se da en el campo de las letras, específicamente en la literatura. La literatura de los pueblos de habla griega desde finales del segundo milenio a.C. hasta la actualidad. Esa literatura se desarrolló como a expresión nacional con escasa influencia exterior hasta el periodo helenístico y tuvo como efecto formativo en toda la literatura. Los griegos comenzaron a escribir hacia finales del siglo XI a.C., con un alfabeto de origen fenicio al cual se le añaden las vocales. Esta temprana introducción de la lengua escrita y la literatura contribuyó a fijar el idioma y a unificarlo. Nace en Grecia la poesía épica. Las manifestaciones literarias más antiguas corresponden a la poesía épica. También, en otras civilizaciones, este género suele aparecer en primer lugar, debido a que en estos poemas se enlaza el pasado legendario de un pueblo, y a que este tipo de poesía surge vinculada al carácter feudal de algunas sociedades. En la poesía épica se cantaban las hazañas de los héroes, historias acaecidas en un pueblo legendario que solían transmitirse de boca en boca. Era, por tanto, una poesía oral, la cual determinaba también la manera de componer los versos. Con la introducción del alfabeto, los poetas comenzaron a escribir lo que antes era transmisión oral. En cuanto a las hazañas narradas, parecen tener cierto fondo histórico. Dentro de la literatura épica griega, destacan la obra de dos grandes autores que pasan por ser tanto los iniciadores de la literatura occidental como los educadores del pueblo griego, Homero y Hesíodo. Por lo tanto, la poesía épica llegó a su máximo desarrollo en el siglo VIII a.C., con las figuras de Homero y Hesíodo. La épica es el vehículo fundamental de unificación de la lengua. Más tarde, aparecieron otras formas literarias como la tragedia y la comedia. Según la leyenda, Homero fue un rapsoda ciego del siglo VIII a.C., como los que habían habido antes. Se le atribuye la composición de dos poemas fundamentales, la Ilíada y la Odisea, que serán textos fundamentales en la literatura griega. Hesíodo nació en el año 700 a.C. Fue otro importante rapsoda que compuso dos obras importantes, Teogonía, en la que se cuenta el parentesco de los dioses, y Los trabajos y los días, lleno de reflexiones y consejos de los campesinos pobres. En los poemas de Homero y Hesíodo aparece reflejada la vida cotidiana de la época. En este caso, se hablará más detalladamente de Homero. Homero, que es un nombre tradicionalmente asignado al famoso autor de la Ilíada y la Odisea, las dos grandes epopeyas de la antigüedad en Grecia. Nada se sabe de su persona, y de hecho, algunos ponen en duda que estas dos epopeyas sean obra del mismo autor. Sin embargo,
Los datos lingüísticos e históricos que disponemos permiten suponer que los poemas fueron escritos en los asentamientos griegos de la costa oeste de Asia Menor. Hacia el siglo IX a.C., las dos epopeyas narran hechos legendarios que supuestamente ocurrieron muchos siglos antes de la época en que fueron escritas. La Ilíada se sitúa en el último año de la guerra de Troya. Narra la historia de la cólera del héroe griego Aquiles, insultado por su comandante en jefe Agamenón. El joven guerrero Aquiles se retira de la batalla, abandonando a su suerte a sus compatriotas griegos que sufren terribles derrotas a manos de los troyanos. La Odisea narra el regreso del héroe griego Odiseo de la guerra de Troya. La Ilíada habla de las pasiones y plantea dilemas imposibles de resolver. No hay en ella auténticos villanos. Aquiles, Agamenón, Príamo y los demás personajes son víctimas de un universo trágico y cruel. En la Odisea, por el contrario, el más derrotado triunfa la justicia y la familia. Tristemente, separada, se reúne de nuevo. El intelecto racional, particularmente el de Odiseo, actúa como fuerza motriz a través de todo el relato. Junto a la Ilíada y la Odisea figuran los llamados himnos homéricos, una serie de poemas relativamente breves que celebran las hazañas de diversos dioses, compuestos en un estilo épico similar y también atribuidos a Homero. El texto moderno de los poemas homéricos se transmitió a través de los manuscritos medievales y renacentistas, que a su vez son copias de antiguos manuscritos, hoy perdidos. Pese a las numerosas dudas que existen sobre la identidad de Homero o sobre la autoría de determinadas partes del texto, como las escenas finales de la Odisea y la mayoría de sus lectores, desde la antigüedad clásica hasta no hace mucho tiempo, creyeron que Homero fue un poeta, muy parecido a los demás. Creyeron en suma que la Ilíada y la Odisea, aunque basadas en materiales tradicionales, son obras independientes, originales y en gran medida ficticias. Homero es, de manera directa, el padre de toda la literatura griega posterior. El teatro, la historiografía e incluso la filosofía llevan la huella de los temas cómicos y trágicos planteados en estas epopeyas, así como de las técnicas homéricas. Para los últimos poetas épicos de la literatura occidental, Homero ha sido siempre el maestro indiscutible, pero curiosamente, para sus más notables seguidores, la obra de Homero fue tanto modelo como objetivo. Así, por ejemplo, la Eneida de Virgilio viene a refutar el sistema individualista de valores de la épica homérica, y en las escenas más homéricas el de El paraíso perdido del poeta inglés John Milton. Las estrofas que describen la batalla en el cielo son esencialmente cómicas. En lo que representa la novela Don Quijote de la Mancha, de Miguel Cervantes, o Ulises, de irlandés James Joyce, cuanto más homéricas son, más tienden a la parodia y a la burla de la época. Lo cierto es que desde los tiempos de Homero, ningún autor ha logrado reunir su genio épico y su erudición. La época helenística en literatura, además de Homero y Hesíodo, destacaron Alcedo, Píndaro, Esquilo, Sófocles, Eurípides y Aristófanes. Durante la época helenística, la cultura griega se hace universal. El arte sirve de modelo a las nuevas culturas. El griego será la lengua culta, la literatura y el teatro. La tragedia vive un periodo de esplendor con Esquilo, Sófocles y Eurípides. En Grecia, en especial en los primeros tiempos aedos, ellos narraban la historia de los pueblos y la mezclaban con la leyenda. Homero se cree que fue uno de esos aedos. Poesía lírica alírica fue en un principio una canción para ser cantada con el acompañamiento de la lira.
En la antigua Grecia se componían dos tipos principales de líricas, la personal y la coral. La lírica personal se ha desarrollado en la isla de Lesbos. El poeta y músico Terpandro, que había nacido en Lesbos, pero que vivió casi